Mañana tenemos ahora la sexta conferencia magistral del día de hoy, con la maestra Jessica Vanessa Suárez, consultora especializada en diseño y gestión de programas y políticas de prevención y tratamiento por consumo de drogas y otras prácticas de riesgo adictivo. La conferencia magistral de la maestra Suárez es el uso problemático de tecnología y apuestas online, una crisis silenciosa. La maestra Jessica Vanessa Suárez es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Antropología Social, es especialista en políticas públicas de niñez, es diplomada en didáctica y pedagogía, trae un Training for Global Master en Alternatives to Incarceration for Individuals with Substance Use and Behavioral Health Disorders. Trae un curso de posgrado en el campo del uso de drogas, dispositivos clínicos y estrategias de intervención social. Bienvenida, maestra Jessica Vanessa Suárez, con la conferencia Uso problemático de tecnología y apuestas online, una crisis silenciosa. ¿Está la maestra conectada ya? Ahí estoy. Muchísimas gracias por la presentación y, y muchas gracias también por la invitación al Congreso. La verdad es que es un gusto compartir con todos ustedes este espacio y poder también un poco debatir lo que pasa en cada uno de los países en relación a la temática de usos de tecnologías. Como por ahí está en la presentación, gran parte de mi formación y de mi tarea de campo, de trabajo de campo y de especialización ha sido en el uso de sustancias psicoactivas, pero actualmente me he adentrado en el tema de uso de tecnologías, ya que por lo menos aquí en la Argentina, y ahí me enteraré un poco de cómo es en el resto de los países, empezó a ser un problema que se empezó a visualizar y sobre todo el uso de tecnologías y de las apuestas en línea. Entonces, un poco en ese sentido, quiero presentar algunos lineamientos y en función de eso también abrir a la conversación, al debate y a las preguntas. Voy a compartirles una presentación. En relación a, bueno, a las distintas, eh, a los distintos ejes sobre los cuales me interesaría que conversemos y compartirles, voy a trabajar 3 puntos. Uno, que es en con la información con la que contamos en la Argentina en relación a esta temática, que también ahí me interesaría luego saber cómo ocurre en otros países o cómo se está dando esto en otros países, con qué información efectivamente están contando. Otro eje es empezar a pensar un poco de qué se trata esta problemática, de los usos de la tecnología, de las apuestas en línea y también con qué instrumentos contamos en la actualidad para poder detectarlo, para poder evaluarlo y diagnosticarlo. Y por el otro lado, unos breves lineamientos en relación a algunas políticas públicas, algunas recomendaciones para diseñar políticas públicas en esta temática. En relación a la información con la que contamos, realmente en Argentina no tenemos muchísima información en relación a la temática. Como les decía, es una problemática que se está evaluando ahora como emergente, sobre todo porque actualmente se han visto varios casos donde esta problemática afecta a adolescentes. Entonces, en ese sentido, se ha levantado cierta alarma en relación al tema y se ha empezado a poner en la agenda de políticas públicas y también en el eje de discusión. El año pasado se realizó una encuesta, la realizó IVOPE para el Centro de Estudios de Políticas Públicas. Esa encuesta relevó 10.000 casos y en esos casos encuestados se pueden detectar, digamos, algunos indicadores de esta problemática. Esta encuesta puntualmente no refiere a lo que es ludopatías o usos problemáticos
o apuestas en línea problemáticas, sino que es en apuestas en línea en general. O sea que el relevamiento nos va a decir respecto a esta población quiénes han apostado en línea alguna vez. Esa es una de las primeras preguntas. Y en relación a ello, lo que, lo que consulta es si a la encuesta es si han apostado en línea alguna vez, del cual de estos 10.000 casos, el 8,3% de los encuestados manifestó haber apostado alguna vez en línea. Por otro lado, un poco las franjas etarias de quienes principalmente están apostando en este momento en línea en relación al campo de esta encuesta. Y fundamentalmente la población va entre los 15 y los 34 años de edad, son quienes más utilizan, digamos, el tema de apuestas en línea. Entre los 15 y 24 años, un 12,5%, y entre los 25 y 34 años, un 15,5% de esta población. Respecto de la incidencia de estas apuestas, según la región, principalmente se sitúan en el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires, o sea, la República Argentina está dividida en 24 jurisdicciones. El área metropolitana de Buenos Aires es la capital de Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires, junto con los municipios más cercanos a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Ese es el área metropolitana de Buenos Aires y ahí es a donde se concentran principalmente el mayor porcentaje de las apuestas. Luego en el resto del país es un 7,5. En relación a qué nivel socioeconómico apuesta más en línea, si bien es bastante parejo en este sentido, se detecta mayor porcentaje en el nivel socioeconómico bajo, aunque como les decía antes es muy similar porque en el bajo es un 8,8, en el medio un 7,7 y en el alto un 8%, o sea que es bastante similar en todos los niveles socioeconómicos, aunque se detecta una suba un poco mayor en ese nivel. Respecto a qué tipo de apuestas se hacen en línea, qué tipo de juegos principalmente se apuestan, el 49,9% manifestó apostar en juegos de casino y muy seguido a lo que es las apuestas de fútbol, con un 41,2%. Luego sigue el tema de los bingos con un 37%, y luego el tema del boxeo. Pero principalmente son los juegos tipo casino y las apuestas de fútbol. El 10% también de ese mismo informe, otra información que puede destacarse, es que el 10% juega todos los días de la semana y el 20% lo hace una vez cada 7 días. Y algo importante para después también reflexionar en relación a las recomendaciones de políticas públicas y en relación a lo que está pasando, principalmente el relevamiento fue sobre 24 sitios de apuestas, de los cuales 18 de estos 24 sitios no contaban con una licencia para operar, eran sitios ilegales. Y aquí, por ahí detenerme un minuto y resaltar este tema, ya que el tema de los sitios ilegales y la complejidad, digamos, de la existencia de estos sitios es que ahí principalmente apuestan los jóvenes, porque no tiene tanto requisito para la apuesta, no tiene tantos filtros como sí lo tienen los sitios legales. Si bien, por supuesto, siempre se puede vulnerar como esas barreras que ponen para que los jóvenes no apuesten en esos sitios, es muchísimo más fácil apostar en los sitios ilegales. Y esto en términos de regulación, después por ahí reflexionar en torno a este punto. Por otro lado, también compartirles, porque esto puntualmente, los datos que les presentaba antes eran fundamentalmente en términos de apuestas,
online. Hay un estudio que realizó UNICEF, a donde también indaga acerca de los usos de tecnología. Y en estos usos de tecnología, el primer acceso a Internet es uno de los puntos que se indagan, aparte después también acerca de las experiencias de la navegación por Internet. Y en el uso de Internet lo que se puede ver y destacar de este estudio es que principalmente los hogares de poder adquisitivo más altos son a donde los niños acceden más jóvenes al uso de Internet y de las tecnologías. Ahí podemos ver que hasta 6 años de edad, el 60% de los hogares eh, de índice adquisitivo alto acceden a Internet y el 38% en el caso medio y el 2% en caso bajo. Y a medida que va aumentando la edad, hasta los 11 años o más, se empieza a equiparar ya más el acceso a Internet. Pero principalmente quienes tienen más acceso a Internet en edades más tempranas son los hogares de ingresos altos. Y en relación a esto también otro aspecto que se consultaba era acerca de las vivencias que tenían los jóvenes en las redes y en esta exploración en las distintas plataformas de Internet. Y sobre todo de las experiencias negativas. Si bien el 40% señaló que han sido poco frecuentes las experiencias negativas, sí han tenido experiencias negativas los jóvenes en el uso de Internet. Y el 16% respondió que tuvo al menos una vez a la semana y el 23% respondió que tuvo casi todos los días o todos los días. O sea que prácticamente del 100% de los jóvenes encuestados que usan Internet y tienen experiencia en las plataformas han tenido experiencias negativas y el 23% de ellos prácticamente todos los días. Y cuando se les consulta en relación a estas experiencias negativas, hablan de exposición a contenidos obscenos o pornográficos, a contenidos violentos o que incitaban a la violencia, al maltrato, al bullying y distintas formas de discriminación. Esto también es un punto interesante, digamos, después para reflexionar respecto de qué está ocurriendo, digamos, en el uso de estas plataformas y más cuando cada vez más chicos y chicas acceden jóvenes al uso de las plataformas y las experiencias que ocurren acá y también cómo, digamos, en el mundo adulto se pueden dar determinados cuidados eh, para que nos estén expuestos a estas experiencias los jóvenes. Un poco esto es lo que hay en relación a la información disponible respecto de apuestas en línea y usos de tecnologías. No hay muchísima más información en este momento, pero bueno, en relación a esta información, ¿cómo podemos pensar la temática? O sea, primero un poco reflexionar en torno bueno, qué implica el uso problemático, la ludopatía o el uso de las redes y también los juegos en línea. Y por el otro lado, con qué guías, con qué instrumentos contamos para trabajar esta temática, para detectarla y para poder prevenirla también sobre todo. El juego fundamentalmente ha sido parte de la humanidad desde sus inicios. El primer juego de azar que se conoció es en el año 3500 a.C., incluso precede al propio dinero físico y principalmente tenía protagonismo en la clase alta. Era un juego que se hacía con osamenta de ovejas. Ese primer juego que se encontró, que han encontrado arqueólogos. Y también luego en cuevas, en pinturas rupestres, se ha podido ver, digamos, expresiones históricas de juegos. O sea que el juego
prácticamente es parte de la historia de la humanidad y de la socialización de la humanidad. Pero recién en 1980, la Asociación de Psiquiatría Americana, en el Manual Diagnóstico y Estadístico para Trastornos Mentales, utilizó la palabra juego patológico dentro de sus categorías para los trastornos del control de impulsos no clasificados. O sea que recién en 1980 el juego se identifica que puede haber una problemática ligada al juego y se la categoriza en el manual diagnóstico. Y también la Organización Panamericana de la Salud a posteriori lo incluye y habla de la ludopatía como un problema que afecta a las personas de cualquier rango de edad, pero fundamentalmente habla de las personas que no se encuentran activas en el día a día. Cuando quizá pensábamos hace un tiempo, hace años atrás, en el juego patológico, en la ludopatía, o algún trastorno vinculado con el juego compulsivo, eh, pensamos quizá más en los adultos mayores y en que esta era una problemática más ligada a esa etapa de su edad. Quizá uno se iba a las casas, a los bingos fundamentalmente, podía ver una población de adultos mayores y esto quizás es un poco acá lo que aparece en esta clasificación de la OPS. Pero es cierto que hoy por hoy con las plataformas de juego, con la disponibilidad de la tecnología, con el cambio también cultural actual, sobre todo con las apuestas de fútbol, que como veíamos antes, al menos en Argentina, se manifiesta como uno de los principales juegos de apuestas en línea. Esto ha cambiado y también hay muchos jóvenes que se encuentran involucrados quizá en este tipo de juegos. Acá fundamentalmente, por supuesto que no todo juego es un juego problemático o un juego compulsivo, entonces hay que diferenciar en lo que tiene que ver con un juego social entre amigos, que está delimitado en el tiempo, que tiene quizás que si hay una apuesta, es una apuesta mínima, económica, em, y la persona puede controlar sus actos, no pierde el control, o sea, más vinculado a lo lúdico, a lo recreativo, de un juego problemático compulsivo, a donde cada vez se van aumentando más las apuestas en cuanto a su frecuencia, en cuanto a su cantidad, en cuanto al monto que se apuesta. Más se va organizando la vida en torno a eso, el tiempo que se dedica a ese juego. Y también va generando otros acontecimientos de la vida que se van dejando de lado por el tema del juego de las apuestas o que se van perjudicando, fragmentando los vínculos, por ejemplo, familiares, con amigos, laborales. Esto es quizá un indicador al cual prestar especial atención en esta temática. Algunas definiciones, como decíamos antes, em, el trastorno por juego por apuestas o el juego patológico es un patrón de comportamiento que tiene que ver con un juego persistente y recurrente y con un cierto deterioro en la persona. En el DSM-5 está dentro de la categoría de trastornos no relacionados a sustancias. En relación también a la OMS, habla que también destaca estas características de persistencia o recurrencia y que también pueden ser en línea. Esto agrega la OPS, que pueden ser en línea o no. Y tanto APA como OPS coinciden en que este patrón puede ser continuo y persistente por varios años, o también puede ser episódico y recurrente. O sea, se puede empezar a jugar y puede incluso ir aumentando el nivel de juego, y, o puede ser un episodio intensivo que luego finalice, pero que ocurra varias veces en un ciclo vital, o sea, que vuelva a pasar. Entonces, este aspecto, digamos, es importante tenerlo en cuenta como para también pensar en un diagnóstico, pensar que nos encontramos con una situación de estas características donde hay cierta persistencia
Y algo interesante también es que el periodo de duración lo sitúan en 12 meses para hacer un diagnóstico. Esto es un aspecto importante también, o si los síntomas son muy graves, por supuesto, pero bueno, como cierta temporalidad para pensar en hacer un diagnóstico, que esto luego también lo retomo un poco en la parte de recomendaciones de políticas públicas, porque se corre el riesgo muchas veces cuando un tema es emergente y se ve que comienza una problemática de quizás sobrepatologizar y no trabajar más en lo preventivo en vez desde lo patológico. Y justamente en este congreso el eje, digamos, es la prevención. Entonces, por eso me interesa resaltarlo, porque creo que es un factor fundamental sobre el cual hay que trabajar en esta instancia. En relación al juego compulsivo, hablamos de que hay una progresión en la frecuencia del juego, que hay una cierta obsesión, digamos, y también en la obtención del dinero con el cual jugar. Entonces podemos ver que quizá las personas empiezan a endeudar, empiezan a pedir a los familiares y termina siendo para este tipo de juegos. Eso habla de la compulsividad, digamos, en la conducta. Y hablamos de la obsesión por jugar y conseguir dinero, la necesidad de aumentar la frecuencia, sobre todo, para mantener, por supuesto, la dopamina que libera esta situación, al igual, digamos, que en la problemática de consumo de sustancias, los circuitos de recompensa y demás, que después voy a retomar un poco, o sea, tienen que ver con lo mismo. Cierta intranquilidad o irritabilidad cuando no se puede jugar y pérdida constante de dinero y volver a intentar, ¿no? Esta idea de, bueno, de recuperarlo. Ahora perdí, pero necesito más dinero para apostar para recuperar el dinero perdido. Un poco como pensando, digamos, en línea con la problemática de consumo de sustancias, cómo pensar el tema de la ludopatía o del juego problemático en distintas, en una gradiente, ¿no? Quizá puede ir, al igual que la problemática de las adicciones con sustancias psicoactivas, en un uso, y eso puede ser, digamos, un juego eventual en un abuso, ya cuando hay instalado un juego problemático, y en una adicción cuando ya se instaló la ludopatía, pero teniendo en cuenta los aspectos de los que se habló anteriormente, digamos, como esta persistencia en el tiempo, la recurrencia, episodios con cierta complejidad o ser críticos, em, y el tiempo en el que se está dando todo esto, que antes en el manual indicaban 12 meses, pero bueno, puede ser más corto el tiempo si los episodios son muy agudos. Esto un poco para reflexionar en torno a las apuestas en relación a las generaciones. Hace años atrás, cuando pensábamos en las apuestas y en los juegos de apuestas, quizá venía a nuestras mentes un hipódromo, el casino, un espacio a donde están las maquinitas físicas, pero hoy por hoy la mayoría, digamos, de las apuestas, o gran parte de las apuestas, o las apuestas que estamos pensando ahora nosotros en línea por las generaciones, por supuesto, son todas a través, muchísimas a través del celular, de aplicaciones que se bajan al celular. En el celular mismo tenemos todo, tenemos em, la alarma que nos despierta a la mañana, la aplicación para jugar, las billeteras virtuales con el dinero disponible para apostar. Tenemos absolutamente todo ahí disponible todo el tiempo. Entonces, también ya empieza como a limitar. Quizá en un casino no iban a dejar entrar a un chico menor de 18 años. En un juego en línea y a donde también hay muchas plataformas que son ilegales, es muy difícil, digamos, generar ese tipo de controles. Entonces ahí cambia generacionalmente
algo en relación al tema del juego y al tema de las apuestas. Em, y, y nos cambia bastante en la vida general, digamos, más allá de las apuestas, el tema del uso de las tecnologías. Inclusive se ha fortalecido más, se ha profundizado más durante la pandemia, donde toda conexión con un otro podía ser a través de las tecnologías, digamos, y todo eso ha sido muy bueno porque ha logrado mantener vínculos, sostener ciertos encuentros, por más que no sean desde lo presencial. Eh, entonces, por eso hay que pensar las tecnologías, digamos, de una manera no demonizante, pero sí en el marco de cierto encuadre y sí también problematizar su uso. Porque algunos por ahí ejemplos que puse acá, hoy por hoy, quizá nadie se pone a recordar una dirección o cómo llegar a un lugar, sino que directamente lo busca en un GPS o lo googlea, usa Google Maps, googlear casi que hoy por hoy podría llegar a ser un verbo. Eh, y es ahí a donde uno ya no apela más a la memoria, sino que apela a la tecnología para llegar a un lugar o para, como decía antes, despertarse a la mañana, o para un teléfono. Los teléfonos ya no los recordamos más de memoria, ya no recordamos casi ningún teléfono de memoria. Todos los teléfonos los tenemos disponibles en nuestro celular. Entonces, ¿para qué recordar si está todo ahí? ¿Para qué recordar o una dirección si la puedo buscar en internet? ¿Para qué recordar cómo llegar a un lugar si también está ahí? O sea, está todo disponible en un solo equipo. Entonces, en ese sentido, también tenemos una sobrecarga de estímulos. Pensemos en quizá una de las redes sociales y principalmente el WhatsApp. ¿Y qué pasa con el WhatsApp? O sea, ¿qué pasa con la inmediatez que nos provoca que nos escriban por WhatsApp, la necesidad de dar respuesta? Si no se da respuesta o si se tardó un rato en dar respuesta, esto habilita quizá a otro a pensamientos de que no quiso contestar o esta inmediatez no estaba, esta hiperconectividad hace años atrás no estaba. Hoy por hoy tenemos una sobrecarga de estímulos en ese sentido. Y nos vemos también obligados a responder sobre nuestro nivel de adaptación, porque tenemos que responder y estar más conectados. Esto causa cierta fatiga, confusión, irritabilidad y disociación. En una escena que quizá todos podemos llegar a ver en un restaurante o en un café, un grupo de gente o quizá en una cena, a donde la mayoría se encuentran conectados al celular. Aparte de estar ahí en ese momento, en ese lugar, están también conectados, hablando probablemente con otra persona o viendo algo de una red social. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánta disponibilidad ponemos en el encuentro en el uno a uno y cuánta fragmentación, ¿no? De estar en un espacio compartiendo de alguna manera una cena con alguien, pero estar también en otro espacio, en el espacio virtual, hablando con con otra persona o contestando un mensaje o viendo algo a través de las redes. Y más aún cuando pensamos en los adolescentes. Los adolescentes se informan a través de los influencers hoy por hoy. Y los influencers generan cierta expectativa, ¿no? En la vida de los adolescentes, de qué es interesante hacer, de qué es bueno hacer, de qué está bien, de qué está mal, de qué está en onda, digamos. Se van informando y generando expectativas a través de esa imagen que generan también los influencers. Entonces acá volviendo un poco a las apuestas, por lo menos lo que ha ocurrido en Argentina es que muchos influencers han promovido sitios de apuestas y bueno, eso se ha puesto bastante en cuestión porque apela o interpela a muchos jóvenes a apostar justamente. Todo también el mercado y el circuito genera instancias para mantenernos conectados y para extender, por supuesto, nuestro tiempo de permanencia en esos espacios.
Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de juegos en línea, si alguien quiere eh, cortar o desconectarse antes de terminar un nivel, la partida no se guarda. Entonces, impulsa a que la necesidad de terminar ese nivel para poder guardar la partida y seguir jugando en otro momento. O los juegos que son de multijugadores, a donde si uno se desconecta, se pierde esa partida. También el resto de los jugadores pierden, ¿no? Entonces hay cierta como presión de continuar conectado para que el resto no pierda, por supuesto. O la personalización de los personajes de línea y todo lo que es la compra ya a través de línea, eh, en relación a cofres, en relación, bueno, a distintas cuestiones que se venden dentro de los juegos en línea. Esto, por supuesto, como decíamos antes, como es el caso del uso de sustancias psicoactivas, activan ciertos mecanismos de recompensa que generan una gratificación inmediata y una necesidad de generar una nueva recompensa en lo inmediato, al corto plazo. Cada vez que estamos utilizando el celular, viendo, por ejemplo, TikTok, es un constante estímulo atrás del otro y una necesidad constante también de ver lo siguiente, ver lo que sigue. Em, También en relación a las apuestas en líneas, una publicidad muy agresiva, tanto en la televisión como en las redes sociales, a través de TikTokers, de YouTubers, de influencers, como decía antes, que han promocionado estas apuestas. Y un punto importante, como mencionábamos con antelación, es la falta de regulación al respecto. También la facilidad para acceder a las billeteras virtuales como medios de pago en estas apuestas, la disponibilidad, como decíamos antes, tenemos el celular 24 horas 7 con internet y con la billetera para pagar y la plataforma directamente para jugar ahí. Incluso se puede contactar a través de WhatsApp para que se cargue el crédito directamente. O sea que en ese sentido la disponibilidad es todo el tiempo y es inmediata. Y acá algo interesante por ahí para comentarles en relación a esto del tema de las billeteras virtuales es que principalmente a donde se empezó a problematizar el tema y a hacer, digamos, a levantar como cierta alarma en relación a la temática, fueron los espacios educativos en las escuelas. En las escuelas muchas docentes han planteado que había cierto horario donde los jóvenes intentaban salir de las aulas, buscaban excusas para poder salir y también detectaron que algunos jóvenes por ahí pasaban muchas horas sin ingerir ningún alimento, sin almorzar, y cuando empezaron como a hablar, a ver qué es lo que estaba ocurriendo, algunos de ellos, entre comentarios, empezaron a plantear el tema de que estaban apostando y que utilizaban quizá el dinero que les daban los padres a través de las billeteras virtuales justamente para el almuerzo en las apuestas. Entonces, esto, digamos, es interesante también como para pensar a dónde ir trabajando temas vinculados a la prevención, ¿no? A donde, por ejemplo, en los establecimientos educativos, en las escuelas, puede ser un buen espacio para trabajar preventivamente esta temática. Los efectos de todo esto que venimos conversando, bueno, por supuesto, la fragmentación de la atención, lo que decíamos antes, estamos a veces en un lugar para compartir un momento con una persona, pero estamos también con el celular contestando, incluso, bueno, con el tema de los juegos, cuando uno se conecta a un juego en línea. Eh, Dificultades para la concentración y la capacidad de espera, como en esto que hablábamos respecto de TikTok, o sea, no hay ningún segundo ahí para la espera. Es información tras información. Entonces, pensando en que los niños cada vez acceden a más temprana edad a alguna tecnología,
sea un celular, el celular mismo de los padres, o sea, cuántas veces quizá hemos visto que para que el niño se quede tranquilo, se le da el celular y por ahí está viendo TikTok. Y en ese contenido de TikTok, por un lado, pueden pasar cantidad de cosas, porque puede empezar con una información y derivarse hacia otra. Y por el otro lado, por supuesto que la espera ahí no se pone en juego, no hay ningún momento de espera. Quizá también reflexionar en torno a qué puede pasar, digamos, en el futuro con el desarrollo de la capacidad de espera de los niños, digamos, que nacen en este contexto. Necesidades de estar conectados todo el tiempo, cada vez más dificultades para alcanzar la satisfacción, ansiedad y aislamiento pueden ser algunos de estos efectos. En relación a esto que decía antes, bueno, cómo detectar la problemática de los juegos en línea, qué instrumentos, con qué se cuenta. En, en Argentina principalmente se utiliza el primer instrumento, que es el SOX, que se utiliza para evaluar problemas de juego, aunque no está diseñado en sus orígenes para los juegos en línea. Se aplica en diferentes contextos, ha sido validado en distintos contextos y aquí es uno de los que se utiliza. Luego está también el IGDS, que es un cuestionario que sí está específicamente desarrollado para evaluar el trastorno de juego por Internet y que mide criterios diagnósticos como la pérdida de control, la preocupación y las consecuencias negativas asociadas al juego. Otro instrumento es el GSAS, que es una escala que mide los síntomas del juego patológico, que también incluyen la frecuencia, la urgencia y la duración de los episodios del juego. Y el PGSI, que es una escala que mide la severidad también de los problemas del juego y se aplica tanto al juego tradicional como al juego en línea. En Argentina, como les decía antes, principalmente el que se usa es el SOX porque es el que está más adaptado culturalmente, pero no hay una escala específicamente validada aún en el país para determinar, digamos, diagnosticar el tema de los juegos en línea. Entonces, y para ir finalizando y sobre todo también para dejar el espacio a las preguntas y a los comentarios y sobre todo al compartir un poco las experiencias, porque creo que también es lo más interesante de estos espacios. Uno de los desafíos que tenemos en el tema de políticas públicas vinculadas al juego problemático, a los usos de tecnologías y a las apuestas en línea en Argentina, principalmente generar evidencia confiable y de calidad para dimensionar la problemática y así en ese contexto poder diseñar políticas públicas adaptadas a la realidad local y basadas en evidencia, sobre todo, que como veíamos antes, la evidencia no es mucha con la que se cuenta. Por el otro lado, también diseñar planes y programas de comunicación que no sean estigmatizantes, no generalizar sobre todo a todas las personas que juegan como ludópatas, menos aún si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, porque el estigma y como quienes trabajamos en la temática de consumo de sustancias psicoactivas también hemos visto, el estigma suele dejar afuera a las personas y no incluirlas, suele generar barreras de acceso sobre todo y esto va dejando por fuera la población a la que queremos llegar. Entonces, pensar también en programas que no generen barreras de accesibilidad, sino que justamente generen procesos de acceso a los servicios y a los espacios. Poder brindar respuestas integrales también desde acciones vinculadas a la regulación, a lo que sería el control de la oferta, como veíamos antes, todo lo que es la regulación de las plataformas,
pero también que vayan de la mano con otras políticas vinculadas a intervenciones preventivas, a la detección temprana de esta problemática y, por supuesto, en los casos que lo requieran, poder ofrecer un tratamiento en la problemática. Pero sobre todo acá hacer mucho eje en la temática preventiva, que es ahí, digamos, a donde quizá con la problemática de consumo de sustancias, hemos siempre tenemos un desequilibrio entre lo que son las políticas más vinculadas al tratamiento, las políticas asistenciales y las políticas preventivas, a donde muchas veces se invierte muchísimo en tratamiento y muy poco en prevención. Y esto hace que cada vez tengamos que invertir más en tratamiento porque no estamos llegando tempranamente, no estamos generando políticas preventivas y promocionales de la salud en general. Y por último, diseñar también intervenciones acorde a la población con la que estamos trabajando. Si vamos a pensar en esta problemática y trabajarla con adultos, no es lo mismo llevarla y trabajarla con jóvenes. Entonces, en ese sentido, también incluir la voz de con quienes vamos a trabajar. En este caso, si pensamos en que tenemos que trabajar la problemática con jóvenes, para prevenir, para mejorar la situación, bueno, es importante también tener en cuenta la voz de los jóvenes para diseñar esas políticas, para ver de qué manera llegar efectivamente a ellos. Bueno, por aquí es todo lo que les quería contar en este momento. Les agradezco mucho la atención. Les dejo mi correo electrónico por si quieren compartir algo, por si surge algo días posteriores a este espacio. Está ahí a disposición. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Perdón, un momento. Sí, muchas gracias, doctora Jessica, maestra Jessica Vanessa Suárez. Interesantísima. Si están de acuerdo todos conmigo, súper interesante esta conferencia. Además, esta es como punta de lanza de los temas que recién se están investigando. Y el planteamiento que nos ha hecho la maestra es como muy amplio, está muy redondeado, ¿no? Y sobre todo cierra con algo que es muy importante, es como la cereza del pastel, el gran desafío para incidir en la política pública, desde generar la evidencia, justo tener excelentes planes de comunicación que eviten el estigma, la discriminación, que es una de las conferencias anteriores a estas que acabamos de escuchar y de analizar, y el tener sobre todo respuestas integrales desde la prevención hasta el tratamiento. Es sobre todo diseñar intervenciones muy acordes a la población. En este sentido, maestra, le quisiéramos hacer, creo que hay una pregunta en el chat, pero yo traigo aquí un par de preguntas del grupo presencial, maestra Suárez. Y la primera tiene que ver justo con si ustedes ya tienen como identificado el perfil de la población que genera adicción, que hacen adicción a estos juegos, digamos, estos juegos patológicos, si existe ya algún perfil que hayan identificado. Em, Realmente falta mucha información, al menos en Argentina, en relación a esta temática, y falta mucha información en relación a dónde realmente está incidiendo más esta problemática. Desde los medios de comunicación, lo que se ve aquí en Argentina es que sobre todo se pone el foco en jóvenes y es cierto también que uno de los espacios a donde se identificó primero la problemática y se empezó bueno, a poner, digamos, en la agenda pública fue en las escuelas, sobre todo en la escuela secundaria, en la escuela media, que es donde y empezaron a identificar los docentes que los jóvenes estaban apostando. Pero realmente no tenemos muchísima información en relación a esta problemática. Es una problemática
emergente por lo menos para el país, y es sobre todo a dónde se tiene que empezar a generar información para definir políticas públicas con claridad. Pero esto nos habla de que requeriríamos todavía más tiempo y más procesos de investigación, e inclusive de investigación de carácter multidisciplinario, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, porque incluso em, también, digamos, esto lo comentaba desde el lugar a donde se identificó, que fue en las escuelas, pero después también en los clubes, o sea, hay distintos lugares a donde se empezaron a identificar. Los clubes también, al ser jóvenes que participan ya de espacios haciendo deporte, de competencias, y que tienen como mayor información también y son parte, digamos, como de ese ámbito a donde muchas veces se realizan apuestas que tienen que ver con el fútbol, que tienen que ver con distintos espacios. Entonces, ahí también, digamos, es interesante identificar en qué lugares se puede empezar a trabajar desde lo preventivo, ¿no? Cuáles son los lugares eh, a donde mayor incidencia podemos llegar a tener respecto de políticas preventivas para esta temática. Maestra Suárez, otra de las comentarios aquí que tenemos es justo que les pareció muy interesante, es como usted lo identificó, del juego a la ludopatía, el uso, el abuso y la adicción. En este sentido, nos preguntan, es un poco también a manera de duda, de si este proceso que han realizado, este proceso de investigación, si entendimos bien, incluyen instrumentos, ¿sí? Y si estos instrumentos tienen algún estándar, podrían ser fácilmente utilizados en México, estandarizados para México. Los instrumentos no sé si están validados para la utilización en México, habría que ver para qué países están validados. Nosotros para Argentina puntualmente no tenemos validado prácticamente ninguno. El primero que les comentaba es uno de los que se utiliza en Argentina porque hay una adaptación cultural hecha, pero la realidad es que en Argentina al menos no tenemos esos instrumentos validados. Habría que ver si en México los tienen validados esos instrumentos. Son instrumentos en general realizados en Estados Unidos y en Canadá, y son muy buenos para la detección porque realmente enfocan varios de ellos al tema de apuestas en línea, y esto nos va a permitir, digamos, hacer una detección temprana de ciertas problemáticas también. Y también no sobrediagnosticar, que es también un problema, digamos, que empieza a emerger cuando hay una problemática que está tan en boga o tan puesta también mucho acá en Argentina en los medios de comunicación, por ejemplo. No sé qué ocurre quizá en México o en otros países, pero acá en Argentina todo el tiempo en los medios de comunicación se está hablando de esto. Entonces, eso es algo positivo en el sentido de identificar una problemática y de poder trabajarla, pero también puede tener su parte negativa en sobrediagnosticar situaciones, en estigmatizar, como decíamos antes. Maestra Suárez, y es en relación con los factores de riesgo, justo porque usted mencionaba estas características que van como increciendo, diríamos así, desde la obsesión, el incremento de la frecuencia por el juego, la irritabilidad, la pérdida y que esto los lleva a un círculo vicioso, ¿no? De continuar en esto. Hay algunos, nos preguntan si la maestra Suárez ha identificado específicamente algunos factores de riesgo que incrementen este círculo. Hay algo, quizá más pensando en el tema de jóvenes. Hay algo por ahí que no mencioné, que tiene que ver con que los jóvenes ya nacen en este contexto del uso de las tecnologías y de tener el manejo, digamos, de Internet, de las redes, de las distintas tecnologías de comunicación. Y
los adultos no somos nativos, o sea, aprendimos esas tecnologías. Entonces, pensando un poco en esto del tema de los riesgos y del uso de tecnologías en jóvenes, principalmente, pensar qué cuidados damos los adultos en relación a ese uso, ¿no? Porque, bueno, a veces se utiliza para calmar, muy entre comillas, a un niño un celular, pero qué problemas, digamos, puede traer que ese niño desde los 3, 4 años esté usando indeterminadamente ese celular, o poner ciertos límites, o poner cierto encuadre, digamos, como factores de riesgo, quizá pensar en esto, o sea, como factores de riesgo y factores protectores, esto otro, ¿no? En factores de riesgo, como pensar cuando no hay un límite claro, cuando no damos un encuadre para los usos, cuando todo esto, digamos, empieza a quedar por fuera de la mirada de los adultos y es un campo o un territorio que queda solamente para los jóvenes o para los niños. Eso puede ser un factor de riesgo muy grande, más que nada pensando en esta problemática en los jóvenes. Bueno, maestra Suárez, creo que en atención al tiempo vamos aquí a dejar las preguntas, pero no sin antes agradecerle de parte de la Fundación Preven y de la Universidad Hebraica su participación y vamos a entregarle de manera virtual en este momento, después se la hacemos llegar, una constancia por su excelente conferencia, el uso problemático de tecnología y apuestas online, una crisis silenciosa. Desde el título fue sumamente sugestivo. Le agradecemos mucho, maestra Jessica Vanessa Suárez, su participación en este primer Congreso Mundial para la Prevención y Atención de las Adicciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que podamos seguir compartiendo también las experiencias. Me quedo muy intrigada con qué es lo que está pasando en México en relación a esta temática, así que bueno, después por ahí me pueden contactar por mail y contar un poco cuál es la situación también de allá del país, para poder intercambiar experiencias también. Sí, seguro, maestra, seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias. Bien. A los participantes presenciales y virtuales agradecemos el día de hoy su asistencia y participación a las 6 conferencias magistrales de lujo que tuvimos el día de hoy. Y los invitamos mañana, todavía mañana jueves, día 26, y el viernes 27, porque el Congreso continúa en línea. No se lo pierdan, hay conferencias muy interesantes, va a haber mesas de trabajo también muy interesantes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Sí,